Bienvenidos al nuevo podcast de Grupo Defensa. Hoy estoy con Rodrigo Valdivia, abogado socio de Grupo Defensa del área laboral. Bienvenido, Rodrigo. Hola, Carmen Gloria, gusto saludarte. Igualmente, hoy vamos a hablar de la conocida Ley Bustos, que para los que no nos dedicamos al derecho laboral, no sabemos ni siquiera qué significa. Así que una noción básica y un resumen para que nos des la introducción a este gran tema. Bueno, como ha ocurrido y sigue ocurriendo, las leyes a veces adquieren nombres de algunas personas que tuvieron una influencia importante. En este caso se llama Ley Bustos porque uno de los gestores de esta ley fue Manuel Bustos, diputado y también dirigente sindical, y por eso toma el nombre de él. Ahora, el nombre técnico se llama la nulidad del despido. Básicamente, ¿qué significa esto? Esto está dentro del Código del Trabajo, especialmente en el artículo 162, y tiene relación con el tema del no pago de las cotizaciones, ¿ya? Como sabemos, las cotizaciones son una parte de la previsión social, incluye AFP, salud y el seguro de cesantía. Ya, hay que empezar por aclarar esos puntos para ir lentito para que vayamos aprendiendo todos contigo. Super. Cuando uno habla de cotizaciones previsionales, no es solamente el pago de la AFP, son tres pagos. Sí, están incluidas la AFP, ¿ya? Salud, que puede ser FONASA o ISAPRE, dependiendo de la previsión de salud que tenga el trabajador, y AFC, que es el seguro de cesantía. Ya, esos tres. También se incluyen algunas como, por ejemplo, los pagos de accidentes laborales y las de trabajo riesgoso. Eso también que se paga junto con las cotizaciones de la AFP, pero tienen un pago aparte. Entonces también hay cierta discusión ahí a nivel jurisprudencial y doctrinario, pero la mayoría indica que todo eso también está dentro del concepto de cotizaciones y por eso tendría efecto en la asamblea. Tengo que cumplir con todas esas, no con algunas. No, si yo la AFP la pago siempre, pero el ISAPRE de vez en cuando. No, son todas. Y algo que se escucha mucho, no basta solo declarar cotizaciones. A otro punto, súper importante. Hay mucha gente que la declara y dice, no, pero yo las tengo declaradas. No, tiene que pagarlas. Puede declarar primero y pagar después, pero si no las paga, no está pagada, por lo tanto no se ha cumplido con la obligación. ¿Y qué dice la ley Bustos respecto a esta falta de pago de estas obligaciones laborales? Bueno, esta ley lo que busca es obligar, en cierto modo, con sanciones que son bastante graves, que ya voy a explicar, al empleador a cumplir con esto, porque el empleador es un mero tenedor que retiene del sueldo del trabajador una parte para enterarlo después en cada una de estas instituciones. Eso es lo que finalmente es muy importante entenderlo porque finalmente es lo que va a causar la consecuencia. Este dinero con el que se pagan estas cotizaciones previsionales es un dinero que no es del empleador, que es del trabajador. Es parte del sueldo del trabajador y no es una parte menor. Si yo tomo el total de los descuentos que tengo que hacer por conceptos de cotizaciones, es algo cercano al 20% del sueldo bruto del trabajador. Y eso el empleador lo descuenta y el problema se presenta cuando lo descuenta y no lo paga donde corresponde en tiempo y forma. Que lamentablemente eso ocurre y bastante. Y cuando hablamos en tiempo y forma, hablamos de los plazos que establece la ley de fecha de pago, que son los 10 días posteriores a la remuneración, algo así. Sí, normalmente son los días 13 del mes siguiente. Sí. Hasta ahí. Ahí hay una cierta tolerancia hasta fin de mes. Pero el plazo legal son los días 13 de cada mes, ahí se deben pagar. Trabajé en enero, me pagaron el 30 de enero, el 13 de febrero, a más tardar el 28 de febrero, me debieran pagar mis cotizaciones previsionales. Justamente. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, esta ley lo que busca es sancionar este comportamiento de un empleador que hizo el descuento y no lo enteró donde correspondía. ¿Y cuál es esa sanción? La voy a tratar de explicar de la manera más simple posible porque no es tan simple. Se llama nulidad del despido. ¿Por qué? Porque primero es muy importante que solo opera esta sanción cuando el trabajador se vio enfrentado a un despido. ¿Autodespido o...? También en el caso del autodespido. Se termina el vínculo laboral en el fondo entre trabajador y empleador. Justamente. Por lo tanto, no es una sanción que tenga aplicación mientras la relación laboral está vigente. O sea, si una persona tiene una relación laboral vigente y tiene deuda de cotizaciones, la nulidad del despido todavía no aplica. No aplica. Pero podría aplicar si esa persona, por ejemplo, decide hacer un autodespido ocupando como el incumplimiento el no pago de las cotizaciones, que por lo demás es el ejemplo más común de autodespido, el no pago de las cotizaciones. Y ahí, en esa demanda de autodespido, también podría incluir la nulidad del autodespido, ¿no? Como una petición.
Ya, y al pedir la nulidad del despido quiere decir que sigue existiendo el vínculo laboral y por lo tanto sigue existiendo la obligación de ambas partes, por una parte de prestar el servicio, por la otra de pagar por ese servicio. Los abogados siempre entendemos tal cual como tú lo has dicho el concepto de nulidad. Entonces, por eso es un poco complejo porque en este caso no funciona así. Ya. Se llama nulidad del despido, pero no tiene el efecto de la nulidad que nosotros conocemos en el derecho, porque el trabajador no tiene que seguir prestando servicio. Por lo tanto, si hubiese una nulidad del acto del despido, la relación laboral se mantiene vigente, yo tendría que seguir trabajando, pero sí subsiste la obligación del empleador de pagar la remuneración. Y es ahí donde está la sanción. Que lo que señala esta norma es que si a mí me despidieron el 28 de febrero y yo después reviso al momento de mi despido y tenía 6 cotizaciones impagas, desde el mes de agosto del año pasado que no me pagaban las cotizaciones. La sanción consiste en que si yo hago una demanda y pido la nulidad del despido, se van a tomar en cuenta todas las remuneraciones que se generen desde mi despido y hasta la fecha en que se convalide el despido. Convalidar el despido y pague lo que debe. Es que se pague lo que se debe y que se le envíe una carta al trabajador informándole que eso se puso al día. Entonces puede ocurrir que yo me despidieron en febrero, fui a la inspección del trabajo a hacer el reclamo en abril, todavía estoy dentro de plazo, me citaron un comparendo en mayo, en el comparendo no llegué a ningún acuerdo, presenté la demanda, me citaron a audiencia preparatoria en diciembre, y todo ese tiempo el taxímetro, como le llamo yo, sigue corriendo. Y el empleador no pagó las cotizaciones, no convalidó el despido, y resulta que se hizo la preparatoria, me fijaron un juicio para el año siguiente, en el mes de mayo, se dictó sentencia, el taxímetro siguió corriendo, y el empleador recién ahí dice, no, yo tengo que pagar las cotizaciones porque si no esto no va a parar nunca. Y las pagó en mayo del otro año. El despido fue en febrero. Tenemos 13 meses de remuneraciones que va a tener que pagar el empleador por concepto de nulidad del despido. Espérate. Y eso, a pesar de que el trabajador se haya ido de esa empresa, haya encontrado otro trabajo y se encuentre trabajando remuneradamente dependiente de otro empleador. Así es, porque es una ficción legal que hace que el empleador sea sancionado por el hecho de no tener las cotizaciones pagadas hasta el mes anterior al despido. Eso es lo que se considera. En el mismo ejemplo de febrero... ¿Beneficia al trabajador con la posibilidad de tener una doble remuneración? Hemos tenido casos, Carmen Gloria, que hemos representado a trabajadores en los cuales se ha generado la sanción de la nulidad del despido por más de 3 años. Más de 3 años. Y si el caso... Eso mata a un empleador, o sea... Evidentemente. ¿Qué posibilidad tiene de seguir Pero ha funcionando? pasado y claro, a veces también tenemos muchas sentencias donde la empresa después termina siendo incobrable porque no tiene bienes y bueno, nunca se pudo cobrar eso. Pero también hay otras en que sí, en que la empresa siguió funcionando, nadie se preocupó. Las grandes empresas a lo mejor pueden funcionar, pero a un pequeño, mediano empresario... Y te voy a agregar otro dato. Que esto también te podría repercutir a ti como empresa, no siendo el empleador, porque también la nulidad del despido corre para la ley de subcontratación. Si mi contratista no pagó las cotizaciones, me pueden condenar también a mí como empresa mandante a pagar esa sanción de la nulidad del despido. Y una cuestión compleja, que la ley no lo contempla, es que si yo como mandante quiero pagar esas cotizaciones, no es que voy al lugar donde tengo que pagar y punto, es complejo. Porque no existe la figura de que yo como mandante le pueda pagar las cotizaciones a un tercero del cual no soy el empleador. Claro. Para poder convalidar el despido. O sea, te hacen responsable de algo en lo que tú no tienes derecho a intervenir. Y cuesta mucho además que yo después pueda solucionarlo de manera tan fácil. Por eso es que muchas veces en esas demandas... Voy a hacer una pregunta que es súper poco popular y seguramente no van a faltar los haters, pero a mí me importan bien poco. ¿No nos estamos poniendo más papitas que el papá? Estamos en un país donde es un país emergente. Un país que está en vías de desarrollo, donde debiéramos fomentar el emprendimiento, fomentar la empresa, porque al final son ellos los que dan trabajo, los microemprendedores dan la mayor fuerza de trabajo en este país. No se la estamos poniendo demasiado difícil con estas cosas. Entiendo que hay derechos que proteger y que salvaguardar, por supuesto que sí. Estoy de acuerdo contigo que sí, es una sanción bastante gravosa, pero... Muy gravosa, me parece. Claro, es distinto cuando yo me expongo a una sanción a cuando yo en realidad genero totalmente esa sanción. Y en el caso de esta sanción específica del no pago de cotizaciones, deriva en que lamentablemente es una muy mala práctica y hoy día tenemos los tribunales de cobranza laboral y previsional
inundados de demandas de cobro de cotizaciones porque los empleadores que están con problemas económicos, y a veces ni siquiera con problemas económicos, luego te voy a contar un caso que salió recientemente en la prensa, lo primero que echan mano para tener caja es a no pagar las cotizaciones. Entonces, y después se empieza a juntar un mes y 2 meses y 3 meses. Y una bola nieve que y no va los para trabajadores tampoco tienen el hábito de estar revisando sus cotizaciones. Entonces, ¿cuándo se enteran? ¿Cuándo van a pedir un crédito? ¿Me puede traer sus liquidaciones, sus certificados de cotizaciones? Sí, por supuesto, rechazado. Le den 6 meses de cotizaciones. Entonces, claro. Pero como nosotros estamos acá para aprender junto contigo, y yo creo que es la parte más importante de estas conversaciones, de estos análisis, tienes razón por lo que estás diciendo. No es que la sanción es gravosa, enormemente gravosa, Sí. pero el punto es no caer en la sanción. O sea, aprender que la prioridad y la preferencia que debiera tener el pago de las cotizaciones previsionales es de suma importancia, porque si no se transforma en una bola de nieve que va a terminar aplastándonos. Es que yo creo que tiene que ver con una cuestión de, a lo mejor, costumbre, y quizás es un tema también a nivel país, porque incluso yo he tenido la oportunidad de tener que negociar situaciones de esta con empresas que no son chilenas, que tienen que pagar estos costos y no pueden entender, primero, que existe esta sanción, y segundo, no pueden entender que una empresa ocupe platas que no son de ellas para otras cosas. Vamos a ese punto, porque lo estábamos hablando, lo hablamos someramente. En el fondo, cuando empezamos a conversar, dijimos, este es dinero que nunca fue del empleador. Entonces, es apropiarse de un dinero ajeno, que es un dinero del trabajador, ya sea para trabajar, para tener más utilidades, para comprar más mercadería, pero estoy ocupando el dinero de mis trabajadores sin el permiso de mis trabajadores. Es tal cual como tú lo has dicho. Estoy ocupando dinero ajeno, que es dinero de mis trabajadores, que yo soy como empleador y por mandato legal un mero retenedor. Pero las empresas que han incurrido en estos incumplimientos no lo ven de esa manera, lo ven como un dinero que yo puedo ocupar y que Claro, hacer la es famosa mío, bicicleta y ya, pero por último lo pago después y total no pasa nada, y hasta que me pilla la Por eso que es bueno recalcar ese la punto, máquina, como se llama, destacarlo. y ahí se genera el problema. Entonces, por eso te decía que, claro, comprendo perfectamente y comparto que es una sanción bastante gravosa. ¿Pero por qué? Porque es una sanción que está atacando a un incumplimiento que también es muy gravoso. Y por lo mismo, no solamente tiene la sanción de la nulidad del despido, sino que también esto constituye un delito. O sea, ¿puede llegar a estar presa una persona que ocupa estos Las dineros? únicas 2 excepciones que tenemos en nuestro país de prisión por deudas son la deuda de pensión de alimentos y la deuda de cotizaciones. Así de importante. Y tiene un delito que tiene la misma pena que se le asigna a la estafa. En la práctica, yo al menos no he tenido nunca la oportunidad de conocer a una persona que haya estado condenada, detenida sí, pero condenada por este delito. Pero en la ley está. O sea, puede llegar a efectuarse, puede llegar a ocurrir. Y eso incluso puede, o sea, orden de arraigo con toda certeza que le van a pedir por deuda de cotizaciones previsionales. De todas maneras, lo que pasa es que normalmente es un delito que se inicia mediante querellas, no es una cuestión de acción pública, y por lo general tampoco son los delitos que tienen prioridad para las investigaciones fiscales. Entonces, salvo que haya un impulso procesal del querellante, es muy difícil llegar a... Ley Busto, nulidad del despido, deudas con cotizaciones previsionales. Debe haber un término del contrato o una desvinculación para iniciar la acción. No se puede iniciar esta acción o no se hace esta aplicación, esta ley, si el contrato está aún vigente y la relación laboral está vigente también, está realizándose. Ahora, ¿puede el empleador, en cualquiera de los dos casos, y veámoslo directamente, mientras esté la relación vigente o después de haber desvinculado al trabajador, buscar acercarse a las empresas, AFP, ISAPRE o quien sea, a tratar de pagar esta deuda, tratar de repactar esta deuda, o paga al contado y si no, no paga? Es una muy buena pregunta, que muchos empleadores también les ocurre que a veces por no estar encima de este proceso de pago o tenerlo externalizado, se ven enfrentados a cobros después de cotizaciones aún no sabiendo. Porque a veces el contador le transfirieron para pagar y no lo hizo, o la empresa de contabilidad no lo hizo, o alguna persona dentro de la empresa no lo hizo. O como pasó para el estallido social también, que a veces tuvieron pérdidas enormes. En el estallido social, de hecho, se creó una ley transitoria para poder postergar el pago de las cotizaciones, pero solo las de AFP. Y muchos empleadores incurrieron en el error de confiarse con esa ley y no pagar también las de salud y las de AFC.
Y ahí operó también la nulidad del despido. Pero volviendo a tu pregunta, efectivamente, a ver, hay un mandato legal de que las instituciones tienen que cobrar todas las cotizaciones impagas. O sea, si yo declaré como empleador las cotizaciones de un trabajador y no las pagué, la AFP, Salud, FONASA y el Seguro de Cesantía tienen que iniciar la acción legal en el juzgado de cobranza laboral y previsional. La propia empresa, aunque el trabajador nunca se haya enterado de que tenía esta deuda. La propia empresa. El impulso procesal acá, el legitimado activo, hablemos en tema de abogados, el legitimado activo no es el trabajador, aunque quiera. El trabajador no puede ir a hacer una demanda para que le paguen sus cotizaciones. Y muchas veces nos pasa. Hay gente que dice, oiga, pero es que me den 12 meses, yo quiero que me las paguen. Tiene que ir a su AFP y apúrelos a ellos porque ellos están obligados legalmente a iniciar esa demanda. Ahora, suponiendo que la demanda ya está en curso, que ya hay un mandamiento de requerimiento de pago por parte del Tribunal de Cobranza, se va a notificar al empleador y el empleador ahí, bueno, puede defenderse, tiene el plazo para poner excepciones, que son acotadas porque no son las mismas excepciones de los procesos de cobro civil, y ahí podría intentar negociar con el abogado que está representando a la institución. Ya. Normalmente no es que no se puedan dar facilidades de pago, pero le pueden condonar parte de los intereses, o sea, existe esa figura. Ahora, como ellos también no están cobrando deudas propias, sino que deudas que tienen un interés público, el margen de negociación también es restringido. Que no pueden decirle ya, sabe que paguen la mitad de la deuda. 50%. Porque ahí van a decir, oiga, pero aquí algo está pasando y se podría prestar para que haya A lo menos transparencia. el capital de la deuda va a tener que El pagar. capital de la deuda hay que pagarlo. Pero sí se podría tratar de negociar o a lo mejor detener el proceso de cobro, evitar que se den estas órdenes de arresto. O pagarlo a lo mejor en pagar los pagos, eso se puede. O sea, eso la ley lo permite. Lo que no permite es bajar del capital. Menos que eso no lo van a poder hacer porque les podría presentar problemas a la misma FP, a la misma... Oye, Rodrigo, saliendo un poquito del tema, me acordé de otra situación, perdón que estoy con alergia, de otra situación para aconsejar también a la gente, bueno, aprende de las malas experiencias. Cada vez que uno tiene un trabajador, en el caso mío, era asesoras del hogar, hay que guardar todos los finiquitos, porque a veces uno informa en Previred el finiquito, no lo suben al sistema y el sistema asume que sigue trabajando contigo per se. Y a mí me pasó que años después me llegó una cobranza por supuestamente una deuda de cotizaciones previsionales de una persona que ya no trabajaba conmigo hacía como 3 años. Yo casi muero de infarto con el monto de la deuda. Y claro, finalmente el proceso no fue tan simple porque tuve que ubicar a esa persona, claro, que ella declarara que había terminado mi relación laboral hace 3 años atrás, porque yo no tenía guardado el finiquito, no sabía dónde estaba. Es sumamente importante ese tema. Esa es una de las excepciones que se permite dentro del proceso de cobranza, o sea, atacar el origen de la deuda. Claro. Pero como tú muy bien dices, es importante guardar el finiquito porque va a ser mi respaldo de que esa relación laboral terminó. Sí, yo tuve que hacer en ese caso una declaración. Porque si no, el jurada. sistema, si yo no le he informado, y no solamente es guardar el finiquito, los que usen Previred, que lo usa la mayoría para hacer este pago, tienen una opción donde uno puede informar el término de esta relación laboral. Y si yo lo informo, ya el sistema asume que ya no hay un vínculo. Pero si yo solo tengo el finiquito y ese finiquito yo no lo subo a ninguna parte, no lo informo en Previred, el sistema va a seguir pensando que yo tengo a esa persona contratada. Te va generando una deuda. Y te va a seguir generando una deuda. Y estamos aprendiendo contigo que la institución financiera sola, sin preguntarle al trabajador, va a iniciar un proceso en contra del empleador. Así es. Y bueno, esto también conlleva, y acá también hay empleadores que se van enterando de esto, porque la AFP no solamente van ya en la demanda, sino que también hay un proceso previo de cobranza extrajudicial. Sí. Donde empiezan a mandar correos, presunción, hay correos que dicen presunción de deuda. Sí. Se presume que le debe a alguien. Y eso también podría, en el caso de las personas que tienen trabajadores de casa particular, que les llegue un correo y les diga, hay una presunción de deuda. Ojo, revísenlo, vean, a lo mejor tómenlo en cuenta, si hay una presunción es porque el sistema me está acusando de que algo pasó. Y yo digo, oiga, no, esta señora se fue, así que ahí está el finiquito. Pero hay que tener cuidado porque como estábamos aprendiendo aquí con Rodrigo, ya estamos terminando este podcast y vemos una tremenda lección, la ley Busto, la cantidad de sanciones, lo gravosa que es y se origina simplemente por el hecho de que el empleador no pague las cotizaciones previsionales apropiándose de un dinero, que eso es una palabra que aprendimos hoy, de un dinero que le pertenece al trabajador. Muchísimas gracias, Rodrigo. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada, feliz de estar en este podcast contigo y bueno,
atentos para responder cualquier duda en la que pueda colaborar en el Tenemos área laboral. tanto que aprender en materia laboral, así que vamos a seguir contando con la presencia en los futuros podcasts junto a Rodrigo en Grupo Defensa.